Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando en el Señor se encuentren bien y renovando fuerzas cada día, confiando en las promesas de nuestro Dios. Agradecidos, pastor, de estar una vez más acá junto a todos los que nos están viendo en casa, distintas regiones, inclusive fuera de nuestro país. Así que gracias al Señor por toda esa red de amigos, de hermanos en Cristo, que sabemos están orando por nosotros, por este programa Día a Día, Ventana 414, canal 15.1. Así que manténgase en sintonía, no se aparte y esté ahí atento a todo lo que el Señor quiere decirnos en esta instancia. Pastor. Muchas gracias, les saludo en el nombre del Señor, esperando que este tiempo sea un tiempo de provecho, de beneficio, un bálsamo también para cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Queremos tocar algún tema en especial que pueda también ayudarnos el Señor para que, cierto, en todo Él siempre sea glorificado. Agradecer la sintonía, como dice la pastora, gracias a las personas que nos envían algún saludo, a aquellos que nos ven en la noche, ¿cierto? Y en otros lugares también, a través de la señal, ahí por YouTube, también nos están viendo, en lugares como España, también en Francia. Tenemos la bendición de muchos hermanos que están en diferentes comunas de Santiago y también, cierto, de nuestro país, que también han conectado con este programa tan especial que el Señor nos ha permitido ya tener. Casi vamos a llevar 3 meses con ustedes. Esto ha pasado muy rápido y el Señor nos ha dado la fuerza, la gracia, la sabiduría para poder hacer una realidad que estaba en el corazón. Cómo hacer más visible, ¿cierto?, la necesidad que hay hoy día por estar al alcance de los niños, de poder llevar un mensaje hacia los niños, un mensaje salvador, un mensaje de paz, un mensaje de bendición. Así que eso es lo que hemos tratado de motivar, de incentivar y de visualizar esta necesidad que hay hoy día, no solamente en nuestra generación y en nuestro país. Esto es transversal, esto está a nivel de todo el mundo, la necesidad de alcanzar a los niños, ¿cierto?, para que ellos conozcan a temprana edad, ¿cierto?, al único Señor y al único Salvador de sus vidas. Así que para mí es una gran bendición. Hay un tema muy interesante que vamos a tocar. Por favor, no se mueva de la sintonía. Va a ser edificante, va también un poquito a advertirnos algunas cosas este tema, ¿cierto?, de cómo la urgencia, la necesidad, ¿cierto?, de poder con prontitud, con solicitud, poder ir rápidamente, ¿cierto?, llevando la semilla, sembrándola en esta tierra y especialmente en las nuevas generaciones. ¿Por qué tenemos que evangelizar de manera urgente a estas nuevas generaciones, ¿cierto?, en las cuales el Señor nos está desafiando, usando todos los medios, usando todos los recursos necesarios para poder llegar a ellos, ¿cierto?, antes que, ¿cierto?, llegue la oscuridad, antes que lleguen las tinieblas, antes que llegue el engaño, el error, la mentira. Tiene que establecerse en los corazones de los niños la verdad, la luz, ¿cierto?, la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra, la verdad de cada una de sus promesas. Así que hoy día no podemos darnos nosotros ciertas licencias, no podemos nosotros darnos un estado de pasividad, de reposo, ¿cierto? No podemos cuestionarnos diciendo quizás no es el tiempo o no tenemos los recursos. La necesidad es urgente, apreciados hermanos, apreciados líderes y pastores. La necesidad es urgente de extender nuestras redes para ir en ayuda, para ir, ¿cierto?, sembrando y para poder alcanzar a aquellos niños que hoy día no han sido alcanzados. Vamos a orar, pastora, ¿le parece? Que el Señor bendiga este tiempo y realmente bendiga sus vidas ahí también en sus hogares. Amado Dios y Padre, te damos gracias por poder bendecirnos, Señor, usando este medio de comunicación para poder llegar
a diferentes lugares, a diferentes realidades, Señor, de nuestra hermandad y también, Señor, de nuestra sociedad. Oramos, Señor, para que tú puedas bendecir grandemente a aquellos que se están conectando, Señor Padre, con el sentir tuyo, Señor. Ventana 414, Señor, una mirada que nace en el corazón tuyo, Padre. Tú siempre has tenido, Señor, una atención especial por los niños. Siempre has tenido una palabra especial para poner en el corazón de los niños, Señor. Siempre has abierto brecha, camino, Señor Padre, para poder instruir, enseñar, Padre, y edificar a los niños, Señor. Padre, oramos, Señor, para sensibilizar este ministerio, para sensibilizar, Señor, todo el cuerpo de liderazgo frente a la gran necesidad y urgencia de llevar, Señor, el evangelio, Señor, a esta nueva generación. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer esta plataforma, Señor, el medio, el transporte, Señor, de tu palabra para que llegue y corra y tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice cada familia, cada niño, Señor, cada joven, adolescente, Señor. Bendígalo ahí en sus labores, en sus estudios, Señor. Bendícelo en las relaciones familiares, Señor, y que en toda la gracia tuya esté sobreabundando en ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y la manera en que tú te estás glorificando, Señor, en nuestro país. Gracias, gracias, Señor, por todo. Tú eres grande, maravilloso, eterno, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Te damos gracias, Señor, porque por ti estamos en este lugar, porque a ti te ha placido, Señor Padre, a través de nuestras vidas, Señor Padre, comunicar, Señor, un mensaje, Señor, tan necesario para estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, y no podemos dejar de mencionar a Multiservices. Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabajan con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información puede contactarse al número +569 71607118 o escribir a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Amén. Y yo quisiera decirles que son trabajos, como dice la pastora, integrales, pero también realizados por gente íntegra. Apreciados hermanos, contacte a esta empresa, va a tener la seguridad, la confianza, la honradez en el trabajo, la garantía, ¿cierto?, de poder recibir trabajos de acuerdo al estándar de calidad que usted y ellos obviamente también van a poner a su disposición. Iglesias, ampliaciones, ¿cierto? También pueden ser ampliaciones domiciliarias. También contáctese con ellos, le van a asesorar y le van a llevar por el mejor camino para invertir aquellos recursos que usted quiere destinar en algún nuevo proyecto. Así que gracias al Señor por eso también. El día lunes, claro, el día lunes tuvimos un rico desayuno con nuestro hermano Eri, su esposa Tabita y su equipo también ahí en la oficina. Nos hacían sentir muy apreciados, muy bendecidos también con nuestra hermana Carla Román, que estuvo con nosotros, y también proyectando, ¿cierto?, cada día más la necesidad de poder sembrar la palabra del Señor y especialmente a los niños. Y en eso que hemos estado compartiendo el programa anterior, la pastora nos estaba introduciendo a un tema muy importante.
Y pastora, nos gustaría que nos ayudaran a recordar un poquito y a extender un poquito más esa necesidad que hay hoy día a través de la palabra. Ok, nos podemos sentar para poder conversar más amenamente, pero también recordarles, porque en todo lo que es el proceso de este programa, muchas veces nos pilla el tiempo, pastor, y nos olvidamos o queda traspapelado el poder invitar a todos los hermanos que no se congregan en algún lugar, que viven quizás cerca de la comuna de Recoleta o de Conchalí, que puedan estar visitándonos en Pedro Fontova 4411. Tenemos la actividad de los niños los días sábados, ventana 414 a las 3 de la tarde. Ya estamos ahí con los niños hasta las 6 en diversas actividades. Así que es un buen tiempo. Si usted quiere ir a visitar el trabajo con los niños, puede ir ahí a Pedro Fontova 4411, comuna de Conchalí. También estamos en el templo en Angaroa 1166 los días martes, jueves 20 horas y domingo a las 11:30, donde también tenemos escuela dominical para niños primarios de 4 hasta los 12 años, primarios y principiantes. También invitarle a que nos conecten a través de Facebook a Dar Plenitud de Vida y también por Instagram a Dar Plenitud de Vida. Así que hay redes donde ustedes pueden contactarnos, donde pueden ver el trabajo, el servicio que realizamos al Señor. Así que está también un teléfono de contacto, el más 569-667-94770. Así que ahí con mucho agrado, con mucho gusto, Pastor Mario Rojas y Pastora Elizabeth Cornejo, podemos atender cualquier inquietud, cualquier duda, si tiene alguna necesidad de oración, alguna ayuda en consejería, también podemos asistirles. Así que sienta plena confianza y que nosotros estaremos dispuestos. Como bien decía el pastor, estuvimos tocando la semana pasada un tema muy relevante que la palabra nos habla ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13, de la importancia de poner la palabra de Dios en los niños, porque cuando Dios hablaba al pueblo no solamente invitaba a los adultos, como mencionábamos, sino también que vinieran y estuvieran presentes los niños. Y en esta palabra podíamos ver que es importante conversar, compartir la palabra de Dios, hacerla audible para los niños. Por eso es importante que tomemos la Biblia, que leamos junto a nuestros hijos, porque es importante, como decíamos, que ellos oigan. ¿Y para qué van a oír? Bueno, para que ellos al oír aprendan lo que la palabra de Dios dice respecto de Dios mismo, respecto de los principios, respecto de su voluntad. Podemos conocer el carácter de Dios, la persona de Dios, todas sus obras y prodigios, ¿cierto? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y también al aprender, entonces, ellos podrán tener temor de Dios, reverencia, respeto al Señor, porque cuán importante es forjar en los corazones de los pequeños la persona de nuestro Señor Jesucristo, la obra de Dios desde el principio, desde la creación, ahí en Génesis 1:1, cómo se formó todo el universo, cómo el Señor aún nos hizo a nosotros, al ser humano. Qué importante es dejar clara cosas tan necesarias para cualquier persona, que sepan y conozcan que la palabra de Dios es real, es verdadera, que la palabra de Dios instruye, que la palabra de Dios edifica, que la palabra de Dios transforma, porque es palabra viva, inspirada por su Espíritu Santo. Y también como consecuencia de esto, los niños, los adolescentes, jóvenes podrán cumplir
con los mandatos de Dios, podrán en su mente, en su corazón, recordar todo lo que han oído desde pequeños, todo lo que sus padres le han podido inculcar respecto a la palabra de Dios, respecto al Señor, respecto a lo que es la iglesia, a lo que es conocerle, caminar, transitar en la vida, tomados de la mano del Señor, con las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Porque, hermanos, qué interesante es saber también que la palabra del Señor nos habla en esta labor importante de enseñar, porque muchas veces pensamos que solamente tenemos que estar dependiendo de los maestros de escuela bíblica o de algún tiempo de enseñanza para adolescentes o jóvenes y que eso es suficiente, pero no. Debe partir desde casa y quizás somos insistentes en esto y quizás lo hemos reiterado en muchos programas, pero esto no puede pasar por alto, esto debe quedar marcado, debe quedar inserto en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos responsables delante de Dios de inculcar a nuestros hijos, de inculcar a los niños, a los pequeños, la palabra del Señor, de darles a conocer de su amor, de su propósito, de las verdades del reino de Dios. También podemos ver nosotros en Deuteronomio 4:9 que presenta la necesidad de recordar las maravillas de Dios, no apartarse de sus caminos. Además, enseñar a los hijos y nietos para que se mantengan de generación en generación. Porque la palabra dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces no es una tarea que acaba solamente con nuestros hijos, sino que también con los hijos de nuestros hijos. Porque si nuestros hijos, por el afán, por el trabajo, por diversas causas, no están sembrando la palabra de Dios en sus hijos, entonces nosotros tendremos que tomar esa misión, esa labor de enseñar a los hijos de nuestros hijos la palabra de Dios. Es triste ver cómo este mandato de Dios muchas veces no se atiende, no se cumple, porque los niños no están oyendo la palabra de Dios, no la están aprendiendo y por ende no están conociendo al Señor como su Salvador, a Cristo como el Redentor, a Dios como el Dios de amor que les ama, que quiere forjar sus vidas, que quiere guiarles en su andar desde sus primeros pasos, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Que el Señor sea su ayudador, que el Señor sea su compañero, su amigo, su guía fiel, porque quizás muchas veces cometemos el error de presentar a Dios como un Dios tirano, un Dios exigente, un Dios que quiere llevarnos solamente caminando como si fuéramos robots, pero no es así. Dios es un Dios que nos entiende, un Dios que nos comprende, un Dios que sabe de nuestras necesidades, de nuestras tristezas, de nuestros dolores, porque Jesús, que estuvo aquí en este mundo, en cuerpo humano, Él sufrió y padeció todo lo que nosotros padecemos y sufrimos. Él sabe lo bueno, Él sabe lo malo, que como nosotros como ser humano estamos viviendo día a día. Él lloró, Él se sintió solo, Él estuvo acompañado con mucha gente, pero también muchas veces quedó abandonado. Y por eso el Señor, que está ahora a la diestra de Dios, Jesucristo, dice que Él es nuestro abogado, que intercede por nosotros ante el Padre. Por eso que nuestros hijos sepan
que los niños sepan que Dios les ama, que Dios dio su vida por ellos, porque son importantísimos para el Señor. Y nosotros de esta manera podamos estar de alguna forma tranquilos, que nuestros hijos, al conocer del Señor, al recibir la palabra, al entenderla, al aprenderla, al llevarla a cabo, ellos crecerán bajo los principios del reino de Dios y podrán enfrentar todas las dificultades que muchas veces vivimos, porque siendo hijos de Dios, igualmente tenemos problemas, igualmente tenemos conflictos, igualmente muchas veces tenemos oposición, no somos comprendidos, pero teniendo al Señor con nosotros, Él nos ayudará, Él nos dará sabiduría, nos dirá cómo enfrentar estos problemas o dificultades que tenemos en el colegio, en la casa, en la calle, en cualquier lugar. Pero qué importante es saber que los niños, siendo niños, ya a pesar de que no comprendan todo a cabalidad, ellos en su corazón de niños siempre podrán dar un paso más allá, porque cuando un niño tiene algún pleito con otro, cierto, podrán enemistarse por un momento, pero luego siguen siendo amigos, siguen juntos, siguen haciendo planes, siguen ellos ahí tratando y queriendo tener una comunicación y una amistad sincera. Que el Señor nos ayude a mirar con ese corazón de niños, que el Señor nos ayude a ver a los niños con amor y compasión como el Señor les mira a ellos y mira a toda la humanidad. ¿Qué escuchan los niños hoy en día? Probablemente en el hogar no damos tanto tiempo a leer la palabra de Dios o a contar relatos históricos, ¿cierto?, de la Biblia. Pero es necesario que nosotros podamos dar más tiempo, sentarnos más con nuestros hijos y poder conversar de la palabra de Dios. Porque es importante escuchar las verdades bíblicas a los niños desde pequeños. Porque hay estadísticas que nos dicen que es urgente que nosotros hablemos a los niños, les sembremos la palabra de Dios, porque el 85% de las personas se convierten al Señor antes de los 15 años de edad. Y el 10% de las personas se convierten entre los 15 y 30 años. Y solo el 4% llegará al Señor después de los 30 años, si en su vida pequeña, si siendo niños, no se le entregó, no se le evangelizó, no se le inculcó la palabra del Señor. Si meditamos en estas estadísticas, podemos entonces concluir cuán importante es preocuparnos de los niños para que conozcan personalmente a Cristo. ¿Cómo podemos enseñar los principios bíblicos? La Biblia también nos da instrucciones respecto a esto, para que los niños, ¿cierto?, ellos estén aprendiendo al escuchar la palabra de Dios, para que ellos teman a Dios y perseveren en sus caminos. Por eso este pasaje que es muy escuchado en Deuteronomio 6:6, que nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y nos da ahí 7 puntos importantes, que es: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Has de atarlas por señal en tu mano, estarán por frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Estas mismas recomendaciones las vuelve a repetir Deuteronomio en capítulo 11, versículo 18 al 21, y sigue teniendo vigencia hasta nuestros días, porque la palabra del Señor no pasa. Pasará, dicen, los cielos, pasará la tierra, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que es tan importante
poder enseñarlas, repetirlas, anunciarlas, comentarlas, vivirlas, hermanos, la palabra de Dios con nuestros hijos, con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Cuántas veces al día estamos hablando de las cosas de Dios con ellos? Probablemente tendremos muchos motivos para no conversar sobre la palabra de Dios, porque no tengo tiempo, porque trabajo mucho, porque estoy cansada. Pero démonos el tiempo, démosle el lugar a la palabra de Dios en nuestro hogar. Es muy importante. Usted no sabe el tremendo logro que tendrá si usted empieza a hacerlo día a día. Hagámonos un hábito, 5 minutos, 10 minutos, media hora, y luego eso irá creciendo. No nos conformemos solo con lo que recibimos en la iglesia. La casa también es importante para que nosotros anunciemos de las verdades del Señor, para que nosotros también estemos plenamente arraigados en la palabra de Dios, viviendo una verdad que debe cimentarse en nosotros. No es solamente hablar de la palabra de Dios de la boca hacia afuera, es vivirla, porque así la transmitimos de mayor manera a nuestros hijos o a quienes nos ven o nos conocen y dirán: esta persona verdaderamente es un hijo de Dios, verdaderamente puedo ver en ti el reino de Dios, verdaderamente tú transmites paz, tranquilidad, porque Dios vive en nosotros, y cuando el Señor, su presencia a través de su Espíritu Santo está en nosotros, entonces hay paz, hay armonía, hay gozo, hay tranquilidad aún en medio de las tormentas, porque su palabra es viva, porque su palabra es eficaz, porque su palabra es bálsamo para nosotros. Qué importante es que podamos entender y atender a estos consejos que son tan quizás mínimos para muchos, pero tan relevantes para la vida cristiana, para ir en pos de la voluntad de Dios. Que nosotros también pongamos mucho ojo en los adornos que hay en las piezas de los hijos. Pongamos textos bíblicos, que ellos lo lean cada vez que abren sus ojos. Que no haya tanto superhéroe, que no haya tanto quizás músicos de la época o monos de la época, estos dibujos, caricaturas, etcétera. Más palabra de Dios. Vamos a ir a un pequeño corte y ya estamos de regreso para seguir conversando sobre estas verdades tan relevantes. Te adoro en medio del desierto y tu oído presto que me escuchará. Por eso presento mi petición y respondes tú a mi necesidad. Voy yo a tus plantas y me inclino a orar, humillada a tu altar. Mi hermoso Señor, oro a tu presencia, bendito Salvador, recibe hoy mi voz y también mi clamor, y en comunión contigo quiero estar. Dios, que haces milagros, he visto las respuestas de mi Señor. Te agrada cuando tus hijos buscan en lo secreto, en esta habitación. Por eso presento mi petición y respondes tú a mi necesidad.
Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso y escuchábamos a Carolina Wood con la canción Mi Clamor. Qué hermosa alabanza, que podamos siempre estar nosotros conversando con el Señor y entregando a Él todo lo que hay en nuestro corazón. Como estábamos conversando y veíamos cuán importante, ¿cierto?, es el poder enseñar a los niños la palabra de Dios, también es importante recordar a Multiservices. Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabajan con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información puede contactar al número +569 7160 7118 o escribir a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram, @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Para ir un poquito cerrando el tema de mi parte y dejar al pastor para que continúe hablándonos de lo importante y de lo urgente que es hablar a los niños del Señor, plantar y cimentar la semilla de la fe. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos y a otros niños que nosotros conocemos, quizás son sobrinos, nietos, los mismos niños de la iglesia, ¿cierto?, que están siendo enseñados por maestros de la escuela bíblica. La palabra en Deuteronomio 11:21 dice que tendremos bendición de Dios en cuanto a los años de nuestra vida. Dice, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿A qué edad un niño está capacitado para comprender las verdades bíblicas y entregar su vida a Cristo? Bueno, la palabra del Señor, ¿cierto?, nos relata ahí en Mateo 18, en Marcos también, ¿cierto?, cuando nosotros ya hemos conversado sobre esto, cuando Jesús tomó a los niños, los sentó, ¿cierto?, sobre sus piernas y los bendecía. Entonces no hay una especificación de la edad de los niños que él tomaba en brazos, pero se supone que eran niños entre 6 a
5 a 7 años, ¿cierto? Por el peso, por el tamaño, porque ya mayores era un poco difícil poder tomarlos en brazos. Pero un niño de esa edad, de 5, de 6, de 7 años, ya tiene el entendimiento, la capacidad para saber lo que es el amor. Porque los niños a esa edad saben cuando una persona realmente les ama o les rechaza, porque o los niños rehuyen a alguien o se acercan felices porque saben que esa persona le entrega seguridad, le entrega confianza, le entrega cariño. Y el Señor es así para todos y en especial para los niños, ¿cierto? Es un Dios de amor, es un Dios de seguridad, es un Dios de paz. Así que el Señor llama a los niños, los pone en medio de ellos, menciona las cualidades para entrar al reino de los cielos. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Menciona las cualidades para ser mayor o grande en el reino de los cielos. Cualquiera que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El Señor destacó estas dos características, el ser crédulos y ser humildes. El requisito para entrar al reino de los cielos y tener vida eterna es creer en Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz, aún por los niños, como indica Juan capítulo 3, versículo 16. Cuán importante es esta cualidad de los niños. Y observamos que esto se pierde a medida que van creciendo. Por eso es ahora el momento, cuando son niños. Por eso es ahora el tiempo, cuando son pequeños. Entregar palabra, entregar, formar, repetir, forjar en sus corazones la palabra de Dios. Obviamente que si ya pasó el tiempo y no pudimos hacerlo, bueno, ahora hagámoslo con los que están quizá adolescentes o jóvenes y aún adultos, porque el Señor tendrá misericordia y tocará sus vidas y les atraerá a Él y podrá darles vida y vida en abundancia. Tengamos paz en el Señor, confiemos en Él, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro ayudador y que siempre nos dé la sabiduría para poder ir sembrando la palabra con amor, con mucha paciencia y con mucho gozo. Que el Señor siga bendiciéndonos. Pastor, ¿qué tan importante es que los niños sean evangelizados hoy? Qué tremenda pregunta, ¿cierto? Y también qué gran desafío, ¿cierto? También nos lleva a comprometernos a nosotros. La verdad es que hemos sido fuertemente golpeados a nivel social por una noticia que nuevamente nos hace replantearnos varias preguntas a nosotros. Porque muchas de las conductas que hoy día los niños, adolescentes y jóvenes están manifestando se debe a la formación en el hogar. Cuando hay una formación contundente, rotunda, donde se fijan los valores, los principios del reino de Dios, los padres podrán descansar de alguna manera o estar en cierta paz y tranquilidad. Pero cuando en un hogar no se da el espacio, no se da el lugar, la importancia de poder crear a una familia o ir formando una familia en un ambiente espiritual, en un ambiente de principio, en un ambiente de valores, en un ambiente donde hay límites también, donde hay advertencia y corrección y disciplina, ¿cierto? La verdad es que se puede provocar como resultado un desenfreno lamentable, ¿cierto? Donde la familia va a tener que sufrir, ¿cierto? Todo este dolor, muchas veces de separaciones, de abandono, de hijos rebeldes, de hijos desobedientes, de hijos que toman ciertas tendencias, ¿cierto? Arrastradas por la influencia social hoy en día y terminan muy mal. Algunos terminan en la cárcel, otros terminan
¿cierto?, en un accidente. Otros terminan tomando decisiones tan lamentables también, no solamente para ellos, sino que también, ¿cierto?, un golpe tan tremendo a la sociedad. Hemos sido testigos de una noticia que ha sucedido en en Austria, donde un joven de 22 años que era exalumno de un instituto entró armado, ¿cierto?, con dos armas de fuego y irrumpió en el establecimiento, entrando a dos dependencias y acribillando, ¿cierto?, a aquellos alumnos también y disparando, ¿cierto?, a quien se le presentase por delante, y hubieron 11 personas han fallecido, ¿cierto? Hay 4 que están en estado gravísimo, ¿cierto? Y 28 en total que están ahí también con secuelas y heridas también que están siendo tratadas. Qué lamentable ver, ¿cierto?, este descontrol, qué difícil es entender y meterse en la mente de este joven de 22 años para que cometa este acto. Pero haciendo algunas averiguaciones, ¿cierto?, se llegó a la conclusión de que el motivo, la razón por la cual él actúa de esta manera, simplemente era porque había guardado un dolor consecuencia del acoso y el bullying que le habían hecho en ese recinto educacional. Y entonces él en un momento decide, ¿cierto?, tomar por sus manos la justicia, decide tomar por sus manos, ¿cierto?, la venganza y liberar esa represión, ese odio, ¿cierto?, acumulado por todo lo que ellos le hicieron. ¿Quién falló aquí? Falló el gobierno, falló la entidad educacional, fallaron los padres, falló el mismo niño que no tuvo, ¿cierto?, la madurez o no tuvo, ¿cierto?, la atención indicada o la sanidad indicada a través de profesionales que le pudieran asistir y ayudar. Bueno, podemos echarle la culpa a muchas personas, pero también tenemos que ser responsables aún nosotros aquí a la distancia, porque esto no está tan lejano de nuestras propias realidades en nuestro país y lo que está sucediendo, ¿cierto?, en Colombia, lo que está sucediendo en México también, y también en nuestro país no podemos estar tan lejos de estas realidades. Y para eso se ve la necesidad y la urgencia de poder, hermano, ir en ayuda, ¿cierto?, y en socorro de esta necesidad tan urgente de poder llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenemos que sacarnos nosotros de la mente cierto prejuicio que tenemos que llegar con él a las personas que entienden, a las personas que se les puede revelar o pueden ellos tener una clara conciencia, ¿cierto?, moral entre la ética de ellos, ¿cierto?, entre el bien y el mal. Y descuidamos nosotros muchas veces la atención y el trabajo, la siembra en los niños. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice todo lo contrario con respecto a eso. El mismo Señor decía: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Y está hablando de niños de 3 años, 4 años a 6 años se refiere en ese contexto. No está hablando de jóvenes mayores. Entonces el Señor está haciendo esta invitación generalizada, ¿cierto?, a que los niños sean traídos a Él, traídos a la verdad de las Escrituras, para que los niños puedan, ¿cierto?, enriquecerse con la sabiduría de ella, ¿cierto?, y plasmar en sus vidas, ¿cierto?, pequeñas, como decía la pastora, esta verdad de la palabra del Señor, que les va a guiar, que les va a conducir, que les va a llevar a tomar buenas decisiones en su vida. El Señor dijo, en otras palabras, también menciona: venir a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y créame, apreciado amigo y hermano, familias que están ahí en sus hogares,
Hay niños que también están cansados. Hay niños que están sufriendo bullying. Hay niños que están sufriendo acoso. Hay niños que no están criándose y formándose en un hogar constituido. Sienten la ausencia de un padre, la ausencia de una madre. Sienten, cierto, a veces el rechazo de ellos mismos, la falta de atención, la falta de preocupación de los padres hacia ellos, porque los están criando a veces los hermanos mayores, los abuelitos, algún vecino o alguien que se les paga para poder cuidarlo. Pero ese niño se va creciendo con la necesidad y la ausencia de ver a un padre presente. Pero no solamente ver a un padre presente, sino que a un padre que pueda ir en ayuda de las necesidades, de las dolencias, de las carencias que un niño tiene. La falta de comunicación, la falta de permanecer tiempo con él, de cariño, de afecto, de ser dócil, ¿cierto? Y no ser tan rudo, tan duro, tan áspero muchas veces en el trato con los niños. Hoy día vemos que muchos hogares, muchas familias, ¿cierto?, no tienen hoy día el tiempo necesario para darle a sus hijos, porque viven en un mundo acelerado, viven en un mundo que les ha envuelto, ¿cierto?, a poder seguir un rumbo de manera equivocado en alguna manera, porque está enfatizado a veces en lo laboral, en lo material, ¿cierto?, pero no en lo espiritual, no está enfocado en poder preservar y en cuidar, ¿cierto? Alimentar de alguna manera, no estoy hablando, ¿cierto?, alimentar con la provisión, sino que alimentar el alma, alimentar el corazón, a llegar ahí a las emociones, a los sentimientos de lo que los niños hoy día, muchos de ellos carecen. La realidad es muy fuerte. La realidad hoy día tenemos que despertar a esto y ser un poquito más sensible frente a esta gran necesidad. El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, ahí en la segunda epístola que él escribe, hay un relato que también nos muestra el carácter del hombre en los postreros días. Y ahí hay tres verdades interesantes para poder observarla. Y el gran problema que hay parte diciendo que todo lo que se desencadena, ¿cierto?, dentro de la familia, ¿cierto?, dentro del hogar y en nuestra sociedad, es la carencia del amor. La carencia y la necesidad de que todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos colocar en nuestro prójimo, ¿cierto?, pueda fluir de un corazón, ¿cierto?, que tiene amor. Cuando no hay amor, hay odio. Cuando no hay amor, hay caos, hay desorden, hay oscuridad, hay tiniebla, hay maldad, hay pecado. Por eso es muy importante recuperar, ¿cierto?, oxigenarse con este amor de Dios para traerlo, ¿cierto?, a la vida cotidiana dentro del grupo familiar. Los niños deben criarse, ¿cierto?, bajo un ambiente de amor, un ambiente de cariño, de afecto. Deben criarse, ¿cierto?, con palabras que les vayan estimulando a ellos, ¿cierto?, palabra de amor. Con esto no quiero decir que no hay que corregir y disciplinar, porque también es parte del amor la corrección y la disciplina cuando se hace también adecuadamente y a tiempo, ¿cierto? Y también poder restaurar y poder restituir también, ¿cierto?, algún agravio que se ha cometido. El libro de Segunda de Timoteo lo expresa de la siguiente manera, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando hablamos de tiempos peligrosos, también hablamos que estos tiempos peligrosos se van a manifestar, ¿cierto?, en los niños. Y usted sabe que hoy día los niños también están sufriendo, ¿cierto?, estos tiempos peligrosos, ¿cierto? Y hemos escuchado una cantidad de cosas nosotros, ¿cierto? El abuso de menores, el tráfico de menores, el tráfico de órganos también, de niños también y obviamente de adultos.
los más vulnerables son los niños, ¿cierto? Que muchas veces están en la calle y donde se enfrentan estas bandas rivales, ¿cierto? Más de algún niño ha tenido que ser herido y algún niño también lamentablemente ha fallecido. La cantidad exacta no la tengo de los niños que han tenido que sufrir, porque hay personas que conducen en estado de ebriedad, ¿cierto? Y manifiestan, ¿cierto? Toda esta reacción violenta que muchas veces les perjudica a los más indefensos. Vendrán tiempos, ¿cierto?, peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de lo deleite más que de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, ¿cierto? Lo que se va a desencadenar por falta de poder manifestar el amor. Y el amor no puede venir de nosotros, el amor tiene que venir de Dios, y Dios ha manifestado ese amor, ¿cierto?, cercano a nosotros, porque usted lo sabe perfectamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere, ¿cierto?, no se pierda, sino que sea salvo. Usted conoce el texto, ¿cierto?, perfectamente, y lo que el Señor nos está diciendo, ¿cierto?, que el amor viene de Él, nace de Él. Si alguna persona se siente que carece de amor, carece de sentirse interiormente amado, tiene que mirar la cruz del Calvario, tiene que mirar el sacrificio de Cristo, tiene que mirar la obra redentora de nuestro Señor. Es la imagen, la persona, la figura, ¿cierto?, más potente, ¿cierto?, por la cual Dios plasmó el amor desde el cielo para que sea visible aquí en la tierra. Cristo, el sacrificio de Cristo, es el amor inmesurable del Padre manifestado en esta tierra. Dios nos mostró, ¿cierto?, la longitud de su amor, la profundidad de su amor, la riqueza de su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que venga a Él también reciba ese amor a través del perdón, a través de la liberación. El que tiene a Dios nunca se sentirá solo, nunca se sentirá abandonado, porque en Mateo 6 el Señor dijo: cuando ustedes oren, orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces nos da a entender una figura paternal a todos aquellos que se han sentido solos, abandonados, aquellos que se han sentido desprovistos del cariño y del afecto natural de los padres. Bueno, tenemos un Padre que está en los cielos, que cubre la necesidad y las falencias que muchas veces se vivieron dentro de un hogar y dentro de una familia. Si usted se da cuenta, el texto habla claramente de que el problema que hay hoy día en la sociedad, en el hombre, que ha desencadenado toda esta violencia, toda esta conducta inmoral, todos estos actos, ¿cierto?, que son repudiables, es por la falta de amor. ¿Por qué? Porque hay hombres que se aman a sí mismos, dice la palabra, amadores de sí mismos. Eso tiene que ver con el narcisismo. Y Narciso era alguien que era un personaje de la filosofía griega, ¿cierto? Que él mira su rostro ahí en el reflejo del agua y él se enamora de sí mismo. Eso es el narcisismo, no tener amor hacia los demás, no tener amor hacia el prójimo, no tener amor hacia Dios. Y la Biblia nos habla que en los postreros tiempos, en estos tiempos, habrán hombres, ¿cierto?, que la humanidad buscará amarse a sí mismo. Pero no solamente eso, sino que también serán amadores de los deleites más que de Dios. Y también habla, la palabra dice que serán aborrecedores de lo bueno.
por lo tanto, amadores de lo malo. Y vemos estas tres verdades tan marcadas, ¿cierto? Hoy día en nuestra sociedad y en el mundo entero. Esa falta de amor, esa carencia de amor que hoy día no se está dando hoy día a aquellos que más lo necesitan. Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Si el joven lo que hoy día más requiere es compañía, lo que más requiere el hombre es compañerismo, lo que más requieren las personas, los niños, es afecto, amor, ternura, besos, abrazos. Y eso hoy día hay una carencia dentro de la familia. Que el Señor realmente nos ayude y podamos cumplir la gran comisión, ¿cierto? La gran comisión a toda criatura. A toda criatura, Mateo 28 y Marcos 16, a toda criatura el evangelio debe ser comunicado. El mundo entero, esta es la urgencia, porque el mundo entero, dice Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, está bajo, ¿cierto?, la fuerza del mal, ¿cierto?, corrompiendo y dañando, ¿cierto?, la sociedad y cada una de las generaciones. Que el Señor nos ayude a poder ser fortalecidos. Mire, infatuoso, habrán hombres infatuosos. Esto quiere decir volver a alguien fatuo, a alguien que tropiece. Esto quiere decir llevar a alguien por el mal camino, envanecer a alguien, ¿cierto? Infectar a alguien se refiere, ¿cierto? Y muchas veces hay adultos que arrastran a niños a cosas, ¿cierto?, indebidas, inadecuadas, impropias, violencia, a veces, ¿cierto?, todo lo que el tema que tiene que ver con el alcohol, la droga, etc. Y eso quiere decir falto de razón, implacable. Esto tiene que ver que la sociedad hoy día es rigurosa, es dura, los padres son severos, son inflexibles con los hijos, con los niños, corrigen, disciplinan de manera muchas veces sin control, implacable, falta del afecto, el cariño, la ternura, intemperante, destemplados, se traduce también como sinónimo, inmoderado, desenfrenado también, que vemos mucho de esto hoy en día. Mucha gente que está bajo un descontrol total emocional. Impetuoso. Esto tiene que ver con violencia, enérgico, impulsivo, vehemente. Entonces, si alguien me pregunta a mí hoy día, pastor, ¿por qué sucedió eso en Austria? Porque en ese hogar y en ese joven de 22 años que termina suicidándose, faltó amor. Amor, porque el hombre hoy día está viviendo en un narcisismo. El hombre se ama a sí mismo y no está extendiendo ese amor hacia el prójimo. La fuente de amor es Dios, inagotable, eterna. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Esperamos volver a vernos una vez más para ser enriquecidos por la gracia y misericordia de Dios. No olvide, Ventana 414, una mirada que nace en el corazón de Dios. Bendiciones. Bendiciones.